Agradezco a Dios por quienes están presentes y por quienes también nos están oyendo o están participando de este tiempo desde sus casas y han entrado en las plataformas de internet. Vamos a ponernos de pie donde estamos. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Él merece la gloria y la honra. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en este momento, Padre, por este tiempo maravilloso en el que nos permites estar, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres nuestra alegría, Señor. Estamos aquí, Padre, para agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en el local reunidos como iglesia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder orar en nuestras casas, de poder, Padre, clamar, estemos donde estemos, poder declarar tu gloria, poder sentir tu presencia, poder, Señor, alabar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque hoy día tú has sido nuestra fortaleza, porque hemos podido, Dios, descubrir cada día tu profundo amor hacia nosotros. Padre, oro para que tu palabra sea una revelación a nuestro espíritu, que tu palabra pueda ayudarnos a entender la maravillosa gracia, podamos comprender la maravillosa extensión de tu amor, lo profundo, lo ancho, lo grande de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos también por aquellos que están en camino, que tú puedas apresurar sus pasos, que puedas librarlos de todo mal, de todo accidente, de todo plan del maligno. Y, Señor, que hoy podamos engendrar fe para creer y por ese creer hablar, Señor, hablar aquello que va a producir circunstancias, bendiciones a nuestro alrededor, porque somos profetas de este tiempo, profetas del Nuevo Testamento, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y a ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Tal vez no podemos gritar con libertad por las máscaras que tenemos, pero sí podemos aplaudir con toda fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios es bueno y a Él sea la gloria por siempre. Vamos a tomar asiento un momento. Como estamos haciendo estos días, el primer tiempo de este tiempo de oración, estamos compartiendo una porción de la palabra para engendrar fe en nosotros, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El día de ayer ya vimos un punto muy interesante. El día de ayer vimos que necesitamos quitar un velo de nosotros, aquel velo que es la ley. ¿Para qué? Para contemplar la gracia en Cristo. Quizás una de las historias fundamentales en el Antiguo Testamento tiene que ver con Abraham. ¿Cuántos recuerdan? Para que Dios le muestre la herencia que tenía para Abraham. Y esa herencia era para siempre, o sea, eso nos hacía herederos en Cristo ahora de todas las cosas, porque la Biblia dice que en Abraham serían benditas todas las familias, en la descendencia de Abraham. Estaba hablando de Cristo, entonces todo está relacionado con él. La Biblia dice que solo Dios pudo mostrarle la herencia cuando Lot salió de su lado. ¿Cuántos recuerdan eso? Lot, aquel sobrino de Abraham, cuando él se fue, la Biblia dice que Dios habló con Abraham y ahí le dijo, mira al norte, mira al sur, al este y al oeste. Ahora hemos dicho que Lot literalmente significa ¿qué? Velo. Cuando el velo salió de Abraham es donde él vio la herencia. Necesitamos quitar el velo que hay delante de nosotros para poder contemplar la gloria de Dios, para contemplar la herencia que Dios nos dio. Eso es que entender que ya no vivimos bajo la ley. La ley finalizó para comenzar Cristo en nosotros. Cuando terminó la ley, comenzó Cristo en nosotros. La revelación de Cristo es nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces necesitamos comprender que el punto central del Nuevo Testamento es Cristo. Y Cristo reemplaza a la ley. Muchos, sin embargo, están tratando de hacer del cristianismo una religión este tiempo. Y el cristianismo no es una religión. Una de las cosas que tenemos que entender es que el cristianismo no es religión. Todas las religiones enseñan la manera como pueden alcanzar a Dios. Es impresionante eso. Toda religión enseña cómo se puede alcanzar a Dios. Pero ¿sabes qué es Cristo? Cristianismo es aquello que Dios hizo para alcanzarnos a nosotros. Eso es maravilloso. Es la obra consumada. Dios obró a través de Cristo para consumar la obra. No es aquello que nosotros hacemos. Es lo que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, no podemos entender el cristianismo como una religión. De ninguna manera. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre cristianismo y religión? Para poder entender la cuestión de la religión y el cristianismo, necesitamos de repente un poco irnos hacia la religión judía, al judaísmo. Quizás todas las religiones se basan en el principio del judaísmo. Por lo menos hay 5 principios que determinan una religión. ¿Cuál es el primer principio que define una religión? Es el templo. Interesante, toda religión
tiene que tener un templo como punto central. Recuerden que en el judaísmo había una sola nación donde Dios se manifestó, Israel. Y en Israel había una sola ciudad donde se manifestaba Dios, Jerusalén. Y aún en Jerusalén había un solo lugar donde Dios se manifestaba. ¿Cuál era? El templo. Y aún ni siquiera en cualquier parte del templo, en una parte del templo Dios se manifestaba. ¿Cuál era esa parte del templo? El lugar santísimo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hoy no hay más templo. Nosotros somos ahora el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya no hay templo. Esa es la diferencia del cristianismo. En la religión, el Antiguo Testamento, en el judaísmo, era importante el templo. En el templo había la visitación de Dios. O sea, Dios visitaba ese lugar, lugar santísimo. ¿Cuántas veces han leído en el Antiguo Testamento que cuando iban allá, el Señor se manifestaba, venía, visitaba ese lugar? Pero ahora ya no hay más visitación. Ahora nosotros somos habitación. Eso es maravilloso. ¿Por qué es importante entender esto de la diferencia de religión y cristianismo con visitación y habitación? Porque cuando entendemos como visitación, es decir, Dios tiene que visitarnos a algún lugar, entonces algo tenemos que hacer para que Dios nos visite. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es allí donde vienen ciertas características. Por eso todas las religiones te van a mostrar una serie de cosas que tienes que hacer para que tengas la visitación de Dios. El cristianismo que no entiende eso, ellos creen que algunas cosas que ellos hacen van a producir la visitación de Dios. Por eso hoy en día hay iglesias que se jactan frente a otras de que ellos tienen la unción de Dios. ¿Por qué? Porque algo que ellos creen que están haciendo les hace pensar que el Señor los visita y por eso tienen más unción. Pero eso no es el centro del Nuevo Testamento. El centro del Nuevo Testamento es que nada nosotros hicimos, porque nada de lo que podamos hacer podría traer realmente la unción, la verdadera presencia de Dios. Es así que el Señor Jesús hace la obra en la cruz y Él dijo, todo está consumado. Y por causa de ello es que ahora nosotros somos herederos de toda bendición. No por nosotros, por lo que Él hizo. Entonces ahora ya no somos más personas que tienen que hacer algo para que el Señor nos visite, sino ahora nosotros reconocemos que somos ¿qué? Habitación. Señor mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden decir ahí donde están? Yo soy habitación del Señor. Habitación de Dios. Dios mora en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es maravilloso. Por eso es que el velo tiene que salir de nosotros para contemplar la gloria del Señor. Porque si tú realmente crees que eres habitación de Dios, que Cristo mora en ti, entonces cada día que salgas desde tu casa para donde vayas, caminarás de victoria en victoria. Cada paso que das será victorioso. ¿Por qué? Porque tú eres habitación de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde tú entras, eres habitación de Dios. Donde vayas, eres habitación de Dios. Es maravilloso entender ese principio. Entonces, el templo en el Antiguo Testamento o en el judaísmo o en la religión es el factor fundamental. Para nosotros no. Ahora, ¿qué significa eso? Que la iglesia del Nuevo Testamento se reúne en un local, es diferente, pero no tenemos templos. Este no es nuestro templo, este es el lugar donde nos reunimos. ¿Cuál es el concepto de templo? Templo generalmente en la religión es el lugar donde está Dios, ¿no es verdad? Sí, entonces es sagrado ese lugar. Entonces es obvio que para nosotros no sería cómodo saber que aquí funciona la iglesia y en la noche una discoteca. ¿Cuándo me están entendiendo eso? Es obvio que no es agradable pensar en eso, porque no es lo que quisiéramos. Sin embargo, conocemos de algunos lugares donde las iglesias han alquilado locales los fines de semana, que durante la semana son discotecas. Durante la semana es una discoteca, pero el final de semana funciona la iglesia. Entonces, el religioso que va a decir, ¡ay, tacao! ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para ellos es el templismo, el templo, lugar sagrado. Para nosotros donde vamos, va la presencia del Señor. Por eso en este tiempo que se nos ha impedido de congregarnos normalmente en el local de la iglesia no ha parado. Seguimos firmes en la gracia, en el favor de Dios, reuniéndonos a través de los medios. Y eso tenemos que comprender. Debemos seguir congregándonos. ¿Por qué? Porque ahora nos congregamos de esa manera. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué buscamos congregarnos en el local? Porque es bueno y maravilloso los hermanos estar juntos, en paz y en armonía. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es lo que extrañamos de estar juntos? Abrazarnos. ¿Qué es lo que extrañamos de estar juntos? Manifestar la vida de la iglesia, la vida de Dios en medio de nosotros. Poder hablar, abrazarnos, orar, tocar el hombro de mi hermano, abrazarlo, llorar juntos. Esa es la vida de la iglesia. Y eso se desarrolla en nuestros locales y en las
células. Por lo tanto, primera cosa, el templismo es una característica de la religión. Nosotros no tenemos más templos, nosotros somos templo de Dios. Amén, hermanos. Sí, gloria a Dios. Si tú despiertas esa verdad, vas a ser lleno de fe para creer que eres alguien muy especial. Muy especial. Por eso es que el diablo trabaja hoy en día para que la autoestima de las personas sean destruidas a través de las cosas externas. Trabaja mucho, principalmente en la población femenina y también ahora en la masculina, a través de modelos de personas que hacen de que al mirarnos no tengamos el cuerpo de triángulo invertido, no sé qué, de guitarra, no sé qué más. Entonces el diablo destruye las emociones de las personas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros debemos levantarnos para decir una cosa: yo soy templo de Dios, al Señor habita en mí, yo soy una persona especial en esta tierra. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y si allí añadimos lo que el Señor dice, como hijos amados, cuánto más tendremos una vida victoriosa. La segunda cosa que caracteriza una religión es la ley. Es la ley, es decir, el judaísmo se basa en la ley. Y el Antiguo Testamento, tú tienes que entender que la ley fue escrita en tablas de piedra. Pero la ley del Nuevo Testamento fue escrita en nuestros corazones. Eso es impresionante. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 8, verso 10 en adelante. Mira lo que dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿De qué pacto está hablando? Del nuevo pacto. Está hablando en el Antiguo Testamento que un día haría un nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Qué tremendo! El Espíritu nos enseña entonces ahora sobre todas las cosas. Es decir, ahora la palabra de Dios, las ordenanzas del Señor, la ley del Señor está escrita en nuestros corazones. Ya no es externo, ahora es interno. Y quien nos da revelación de eso es el propio Espíritu. El propio Espíritu ahora habla a nosotros. Por eso una vez más yo les digo, para mí es maravilloso ejercer el ministerio pastoral en consejería con los hermanos, con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando algo, entonces el Espíritu ya reveló su palabra en ellos. Yo solo estoy confirmando aquello. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Cuando viene un matrimonio cristiano con problemas, cuando viene un cristiano, un joven soltero con esa carencia, esa soledad, qué sé yo, hablamos de la palabra confirma aquello que el Señor estaba hablando en ellos. Pero me es complicado hablar con personas o dar consejería a personas que no son creyentes. Porque yo me pregunto, ¿de qué les vamos a hablar? Porque en ellos no hay la revelación de la palabra. Esa palabra no está escrita en sus corazones. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso es importante la predicación del evangelio. Por eso cuando tú encuentres un primo, un hermano, un amigo, un papá, mamá con problemas y no es creyente, la primera cosa que debemos hacer es procurar que ellos entreguen sus vidas a Cristo. Porque una vez que Cristo entra en ellos, ellos se tornan templos del Espíritu. El Señor se revela a su propio Espíritu, entonces la cosa será diferente. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Maravilloso. Entonces tenemos que entender ahora que la ley ya no es aquella del Antiguo Testamento grabada en piedra, ahora es aquella que el Señor graba en nuestros corazones. Por lo tanto, el cristianismo no se trata de seguir normas y reglas, se trata ahora de expresar una nueva naturaleza. Eso es importante que entiendas. O sea, el cristianismo no es ahora un conjunto de normas, leyes. Es por eso que eso se le ha mostrado al mundo de manera errada. Por eso muchos en el mundo dicen, ay, en la iglesia todo te prohíben, todo te prohíben. ¿Por qué? Porque cada iglesia donde vas son una serie de prohibiciones. Desde la manera en que entran. Hay iglesias donde hasta el vestir es una regla, ¿no es verdad? Hay iglesias donde mujeres con pantalón no pueden entrar. No pueden entrar. Desde allí nomás ya es regla. Imagínate, un día quieres invitar a tu vecina a tu iglesia. Y hay esa regla en la iglesia. Y tu vecina sale feliz y dice, no, pero tienes que ponerte una falda. El problema es serio. Cuando todos son reglas y normas. Cristianismo no son reglas y normas. Cristianismo es la expresión de una nueva naturaleza. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice eso. Que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Otra de las características que es particular de la religión es el sacerdocio. Es el sacerdocio. O sea, el judaísmo se caracterizaba por una casta sacerdotal. O sea, había un grupo de sacerdotes, incluso una tribu de sacerdotes, y eran los únicos que podían ministrar, eran los únicos que podían tener la revelación de Dios, y entre ellos el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. El resto de la población no podía participar
directamente haciendo los ritos que los sacerdotes hacían. Entonces, hoy en día, las religiones se caracterizan por eso. ¿Por qué? Porque hay una casta sacerdotal. Hay un grupo de personas especiales en medio de ellos que por alguna razón tienen más unción, que por alguna razón Dios les escucha más, y en eso se caracteriza la religión. Pero en el cristianismo no hay casta sacerdotal. En el cristianismo todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos hizo reyes, sí, sacerdotes, dice la palabra. Entonces, en el cristianismo no hay casta sacerdotal. Pastor, ¿y entonces qué eres tú? Pastor. Una vez recuerdo que me encontré con un hermano que me saludó, me abrazó y me dijo, hermano, ay, perdón, pastor. O sea, no soy tu hermano. No, somos hermanos en Cristo, renovados por Cristo. El que yo sea pastor no hace que yo sea más que ustedes. El que yo sea pastor no hace que yo tenga más unción que ustedes. El que yo sea pastor no hace que yo esté más cerca de Dios. Algunos ya les he dicho que han creído porque el altar, el púlpito está más alto, ¿no? Estoy más cerca de los cielos. No. Todos aquí tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos aquí fuimos justificados. ¿Cuántos dicen amén a eso? A todos nosotros el Señor nos oye. Todos aquí somos hijos amados. ¿Cuántos dicen amén? Es diferente que la iglesia tenga responsabilidades y ministerios. El propio Señor dijo que Él levantó a unos pastores, profetas, maestros, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preparar, para capacitar, para formar a quienes, a los santos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. No es una casta superior. No es una casta más ungida, de ninguna manera. La palabra de Dios en el cristianismo nos muestra que todos somos sacerdotes, hijos amados del Señor. Entonces necesitamos comprender esta verdad. ¿Por qué? Porque como sacerdote tienes acceso a la presencia de Dios. Como sacerdote puedes ser intercesor de alguien. Eso es maravilloso. Cuando alguien se acerca a mí trayendo a una persona de la mano, pastor, te estoy trayendo a mi amigo, ¿y qué tal? Óramelo. Entonces esa persona que está no ha tenido entendimiento de quién es. Claro, en ese momento oramos. Claro, hermano, vamos a orar, clamamos qué es lo que necesitas, oramos por ello. Pero ese hermano necesita ser instruido ¿en qué? En que él es sacerdote del Señor. No necesita buscar a alguien. No estoy diciendo que no buscan los pastores para juntos orar. Juntos podemos orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay la posibilidad de ir a un hospital juntos, vamos juntos a orar. Si hay que ir a la casa de un hermano, de una persona para orar, vamos juntos. Podemos ir, claro, convocas al pastor, convocas a un líder. Pero si en tu corazón está el sentimiento de que tú no lo puedes hacer, sino solo lo puede hacer el pastor, entonces tú estás viviendo una religión. No estás viviendo el verdadero cristianismo. Verdadero cristianismo es aquel que entiende que por causa de Cristo el Señor lo hizo sacerdote, rey y sacerdote. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes en este lugar? ¿Cuántos pueden decir, Dios, gracias por haberme hecho rey y sacerdote? Yo no hice nada, no hiciste nada. Es Él quien lo hizo en la cruz. Todo está consumado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, eso es maravilloso. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos sacar el velo que está en nuestro rostro, aquel velo de la ley, para creer en la gracia de Cristo. Aleluya. Todavía, otra de las características de la religión son las ceremonias externas. El cristianismo no es algo exterior, sino es algo interior. Eso debes entender. El cristianismo esencialmente es algo espiritual, es decir, algo que procede de dentro de nosotros. Es la obra que Dios hizo en nosotros. No son actitudes externas, ceremonias. La mayoría de las religiones tienen características de hacer cosas externas, y es allí donde incluso la religión tradicional, la iglesia católica, cayó en la cuestión de los fetiches. Pero hay muchas iglesias cristianas también que están cayendo en los fetiches. Usted ya escuchó de una iglesia cristiana por allí que a veces hace hasta programas en la televisión de la rosa bendecida, la sal de Israel. ¿Han escuchado eso o no? ¿Sí? Donde te tienen que repartir un poco de sal, un poco de esa rosa, y lleve esa rosa a tu casa, y mientras esa rosa no se marchite habrá alegría, y si se marchita ya fuiste. O sea, un momento. Cristianismo no tiene fundamento de su fe en cosas externas.
el cristianismo se basa en aquello que Dios hizo en ti y quien mora en ti y lo que ahora eres por causa de Cristo. ¿Cuánto dice amén a eso? No es lo que tengas que hacer, qué ritos tengas que hacer, de ninguna manera. Las cosas externas no nos definen. Ahora, tal vez hay cristianos que no han caído en la cuestión de los fetiches, sal de Israel, la rosa bendecida, no sé. Pero lamentablemente cuando en su corazón o en su mente está el entendimiento de cosas externas miden santidad. Por eso usted ya ha escuchado de movimientos cristianos donde, por ejemplo, la otra vez escuché de alguien que decía a todos los pastores que tienen jean son hijos del diablo. Dios mío, imagínense si por tener un pantalón blue jean eres hijo del diablo. Entonces estás anulando la obra de Cristo. Entonces, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser hijo de Dios? No te pongas blue jean. Solucionado el asunto. ¿Para qué Cristo murió? ¿Cuántos me están entendiendo eso? Qué aberrante el asunto. Son cosas externas. O cuando creemos que alguna cosa que vestimos, una forma de vestir, nos hace más ungidos. Problema serio. De pronto hay lugares donde el pastor no puede salir a predicar o los hermanos no pueden predicar si no están vestidos de blanco. ¿Por qué? Blanco es el color de Dios, rojo es el color del diablo. Complicado eso. Es allí donde una serie de misticismo, una serie de cosas comienzan a fluir en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque tienen un velo tapado. Aún siguen creyendo en algo basado en la ley. ¿Qué es la ley? A algo que hacemos nos da santidad. A algo que hacemos nos trae bendición. Nosotros no creemos más en nada de eso. Para nosotros la obra fue consumada por causa de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Entonces es allí donde como iglesia no cuestionamos el vestir, no cuestionamos la forma de vestir las personas. Es obvio que es importante la forma de vestir, claro que sí, pero lo externo es la evidencia de lo interno. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Es decir, todo hombre o mujer de Dios que es templo del Espíritu, entonces eso va a reflejar en su propia expresión externa, que es incluso el vestir. Entonces, ¿para qué estamos peleando en que cómo debe ser, no debe ser, no debe vestir, debe vestir? Yo quiero decirles una cosa, oremos solo por la expresión de su nueva naturaleza. Cuando yo encuentro madres preocupadas por sus hijos que son creyentes, que desde niños venían a la escuela dominical, me dice, pastor, no sé, ahora se está vistiendo medio raro. Yo le digo, ora al Señor, ora, porque Dios va a dar convicción de la expresión externa. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Aleluya. Entonces tranquilos por eso. Mira lo que dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Percibe que aquí el apóstol está diciendo que yo no tengo nada de qué gloriarme, a no ser de lo que aconteció en la cruz. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es decir, yo no puedo atribuir nada a mi vida. O sea, entiende eso. Tú no puedes atribuir bendición a tu vida por algo que haces o por algo que dejas de hacer. No tienes nada de qué gloriarte o jactarte, ni siquiera en este ayuno. Imagínense que nos estemos preguntando ahora que hemos llegado al tiempo de orar, hermanito, ¿y cómo estás ayunando? Yo estoy ayunando todo este año. Este mes me he propuesto ayunar de Coca-Cola. ¿Qué cosa? Ay, es que hermano, yo todos los días tomo Coca-Cola. ¿Qué ser ese ayuno? En cambio yo toda la semana estoy ayunando solo con agua. Un momento. No tenemos nada de qué jactarnos, a no ser de la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso es que dejamos libertad a los hermanos, que puedan ayunar, que entiendan que el ayuno no es algo que hago para que Dios me escuche, sino que yo necesito ayunar. Porque mi ayuno expresa dependencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Dependencia de Dios. Entonces, aquí el apóstol dice, yo no tengo nada de qué gloriarme. Entonces, imagínense que nosotros como iglesia nos gloriáramos porque trabajamos en células. Y vamos y le decimos a un hermano de una iglesia, ¿ustedes trabajan en células? No, ay, qué pena me da. Ustedes no están en la visión. ¿Qué visión? ¿Qué visión? Nada tendría valor si Dios no está en medio. No crecemos porque tenemos células, es por la gracia y el favor de Dios. Y es en su gracia y favor que Él nos permite trabajar de esa manera. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Entonces comprende esa verdad. Todavía Gálatas capítulo 6 verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Usted sabe que en el judaísmo, una de las señales en el Antiguo Testamento, bajo la ley, era la circuncisión. La circuncisión. Entonces, todo judío tenía que ser circuncidado, todo varón tenía que ser circuncidado. Esa era la señal, esa era la actitud. Se volvió tan religioso que no se entendió que todo eso, todo lo que el Señor mostró en el Antiguo Testamento nos hablaba de Cristo. Pero ahora esa forma externa ya no es más, porque ahora está Cristo. La ley acabó, Cristo comenzó en nuestras vidas. Por eso dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino ahora una nueva creación. O sea, ¿qué es lo que prima ahora? Lo que somos en Cristo, nuevas criaturas. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuántos pueden decir, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús? Tengo una nueva naturaleza. Y la quinta característica de una religión tiene que ver con las obras humanas, que es lo que estamos hablando aquí. Es decir, no es cuánto hacemos que nos va a dar bendición. Por eso, queridos, yo le agradezco a Dios porque ustedes están aquí y han venido para orar. Pero ¿sabes qué es lo que hace maravilloso esto? Que estamos juntos en la familia de Dios. Lamentablemente, por las circunstancias, no estamos tan juntos. Hemos hecho la separación, los protocolos, todo eso. Pero eso es lo maravilloso. No es porque aquí el Señor nos va a escuchar más. Y a los hermanos que están escuchando por las plataformas de internet, a ustedes más o menos les va a escuchar el Señor. No. Eso no existe. Ninguna obra humana produce algo en Dios. Todo lo que fue producido y se produce en nosotros es por lo que Cristo hizo en la cruz y Él ganó para nosotros. Por eso es que la Biblia dice que somos herederos de toda bendición. ¿Cuántos me están entendiendo eso? ¿Cuántos pueden decir eso ahí donde está? Somos herederos de toda bendición. Aleluya. Necesitamos creer en eso. Mi mayor deseo y el de los pastores es que en este tiempo de ayuno podamos entender esta verdad. De tal manera que al sacarse ese velo de nuestros ojos podamos ampliamente creer. Y por el creer ahora podamos hablar. Y ese hablar engendre circunstancias de bendición a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ahora hemos creído. ¿Creído en qué? En aquello que somos en Cristo. En aquello que tenemos en Cristo. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y nosotros tenemos lo que Dios dice que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importante entender esta posición. Mira lo que dice Gálatas 2:21. Lo que dice la palabra en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es importante. ¿Sabes por qué hablamos tanto de la gracia en Cristo? ¿Sabes por qué hablamos tanto de la obra consumada? ¿Sabes por qué hablamos tanto y oramos para que tú y yo entendamos esa revelación? Y como Pablo oraba para tener la revelación del amor de Dios, de lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Porque si tú no tienes revelación y yo de esa gracia, de ese favor, de esa obra consumada y de la expresión grande del amor de Dios, nosotros vamos a caer en una vida basada en la ley. Nuestra justicia va a ser la ley. Y si nosotros nos justificamos en la ley, que dice la Biblia, vana es la muerte de Cristo. Estamos anulando la obra de Cristo. O sea, por demás murió Jesús. Es lo que estamos diciendo en otras palabras. Es decir, si alguno de nosotros de pronto creyese que va a ser bendecido por Dios, si se porta bien, si se esfuerza en actuar correctamente, entonces usted está anulando la obra de Cristo. Es lo que dice la palabra. Y con eso no estoy diciendo que no debemos vivir una vida correcta. Vuelvo a decir, y es aquí donde quiero quizás pasar casi a lo último. Es fundamental entender el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y lo fundamental en entender nuestro nuevo nacimiento es entender que el cristianismo no es cambio de conductas. La religión nos enseña que el cambio de conductas es necesario para obtener bendición. Por eso en cualquier religión te van a plantear las cosas que tienes que hacer en tu conducta personal para poder tener relación con Dios y tener bendición. Esa es la religión. El cristianismo no es cambio de conducta. Pastor, ¿cómo es? Cristianismo es transformación de vida, nueva naturaleza. Es decir, como cristianos no buscamos cambiar de conducta. Como cristianos tenemos que expresar lo que somos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo eso? ¿Cuántos me están entendiendo eso? Es decir, ¿podrá un árbol de papayas producir naranja?
¿Podrá naturalmente hacerlo? No. Hagamos lo que hagamos, esa papaya va a producir papayas. Ahora, todavía hay algunos experimentos de algunos ingenieros locos, ¿no?